¿No? Ah, sí, ahora, ya está, fenomenal. Pues la verdad que es un placer estar con vosotros y poder abordar este tema tan interesante de lo que estamos viviendo y las reverberaciones que está teniendo en el comercio global y en muchos otros espacios, ¿no? Yo quería empezar con una reflexión que es un poco el telón de fondo de mi trabajo como académico y yo creo que es el telón de fondo del debate que nos trae hoy aquí, que para mí, desde mi punto de vista, es este, ¿no? Que vivimos en un mundo que está sometido a una velocidad de transformación tecnológica y social muy significativa y eso está marcando el paso y dándole forma a muchas dinámicas, incluida la dinámica geopolítica y geoeconómica, que es en la que voy a entrar en la segunda parte, ¿no? Pero esta cuestión de transformación acelerada se manifiesta de muchas maneras. No sé si habéis visto esta gráfica o una gráfica parecida a esta. Lo que estáis viendo aquí son 2000 años de historia. Esto mapea el desarrollo de la población mundial y del índice de desarrollo social desde el año, este es el año 2000 a.C. y este es el 2000, ¿no? O sea, nuestra era. Y lo que veis aquí es un desarrollo lineal de la población, esto es la línea negra y las líneas grises, aunque no se ven muy claramente, son índice de desarrollo social, que es una medida de prosperidad material, básicamente es un índice compuesto de prosperidad. Desarrollo lineal, revolución científica, revolución industrial, aplicación de la ciencia y la tecnología a los procesos productivos y ambas métricas se disparan, ¿no? Nosotros vivimos en la punta de esa curva de transformación acelerada. Os podría enseñar un montón de gráficas que tienen este aspecto. Aquí tenéis otra, esto es el PIB por región del mundo desde el año 1 de nuestra era hasta el 2008 y la práctica totalidad del desarrollo económico significativo de nuestras sociedades se concentra en los últimos 150 o 200 años de nuestra historia, ¿no? Yo creo que esto es filosóficamente verdaderamente interesante y profundo porque, de hecho, aquí en esta gráfica incluimos una serie de hechos o acontecimientos que tendemos a considerar como muy importantes, ¿no? El Imperio Romano, el Renacimiento, el Imperio Otomano, lo que fuere, simplemente para demostrar la poca incidencia que tuvieron estos acontecimientos o estos periodos en nuestra capacidad para sostener población o para generar prosperidad material, ¿no? Verdaderamente lo más trascendental en la historia del hombre, desde el punto de vista de nuestra capacidad para generar riqueza, es el advenimiento de la ciencia y la aplicación de la ciencia y la tecnología a la economía, ¿no? Y eso realmente transforma la velocidad de cambio y con eso cambia todo lo demás, ¿no? Esto lo voy a ir aterrizando en la temática que nos trae hoy aquí, pero este es un poco el telón. Esto es otra forma de ver y de comprender la velocidad de transformación. Seguro que habéis visto esto o algo parecido. El tiempo que tardaron estas tecnologías en alcanzar 50 millones de usuarios, ¿no? Pues el teléfono casi un siglo, la televisión 10 años, Facebook 3, Angry Birds, que es un juego de teléfono, como 35 días, y luego ya Pokémon Go fueron como 6 días, ¿no? Algunas de estas cosas son infraestructuras y otra cosa es tecnología que vive sobre infraestructuras, pero os traslada un poco una idea de cómo ha ido acelerándose la velocidad de pick-up tecnológico, ¿no? A nivel global. Y esto es lo último que os quiero enseñar de esto. Solving in 3, 2, 1. Oh, yeah. Ahí tenéis, esto es a una cuarta parte de la velocidad, para que veáis la inteligencia artificial, la velocidad que está adquiriendo. La inteligencia artificial, de la que ya se ha hablado, pero yo entraré ahora en un momento, es, yo creo, la última manifestación tecnológica o el último avance tecnológico que está alimentando esas curvas de cambio exponencial que os enseñaba antes, y esto es una inteligencia artificial batiendo el récord del mundo para resolver un cubo de Rubik, ¿no? Realmente lo tenemos que ver como un 3% de la velocidad para entender, siquiera entender lo que está haciendo la máquina, ¿no? Y eso, por cierto, es un problema bastante sencillo o bastante constreñido, es lo que se llama una inteligencia artificial constreñida, o los americanos le llaman bounded AI, que está resolviendo un problema relativamente sencillo, ¿no? Realmente se está empezando a aplicar la inteligencia artificial a problemas mucho más complejos y abiertos, y esto yo creo que va a tener un impacto muy profundo en nuestro modelo económico, modelo productivo, empleo y otros, ¿no? Lo que ya sabemos, ¿no?, es que la tecnología está produciendo una transformación muy profunda a lo largo de una serie de ejes, ¿no?, de transformación. Estas son unas categorías que utiliza McKinsey, pues desde la Internet móvil, la automatización del trabajo, Internet de las cosas, genómica, lo que fuere, ¿no? Lo que es interesante no es solamente la transformación en estos espacios, sino la convergencia de cambio entre estos, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno mezcla robótica avanzada con impresión 3D, con genómica avanzada, ¿no? Ahí es cuando el cambio empieza a ser verdaderamente exponencial y difícil de anticipar, ¿no? Por lo tanto, este es el mundo
que nosotros ocupamos, y este es el telón de fondo de la discusión de hoy. Aquí se están produciendo transformaciones en todos estos campos de un impacto inmenso, y la Guerra Fría que se está empezando a emerger entre China y Estados Unidos, como veréis, y ahora llego a ello, va a ser precisamente para ocupar la frontera en todos estos espacios, ¿no? Pero bueno, voy por partes para que podamos llegar a la conclusión final de esto, ¿no? La primera es la cuestión del ascenso de China en el orden internacional. Yo no me voy a detener mucho en esta cuestión, pero sabéis que las cifras son verdaderamente apabullantes. Os voy a dar solamente dos. Una es el PIB, la evolución del PIB chino. Entre 1970 y el año 2017, el PIB chino pasó de ser de 92.000 millones de dólares en el 70 a 12 trillones de dólares, esto en terminología americana, en el 2017. Eso significa un crecimiento de 120 veces en ese periodo de 40 y pico años, ¿no? Solo para que os hagáis una idea, desde la apertura de la economía china por parte de Deng Xiaoping. El gasto militar en China entre el año 92 y el 2019 pasó de 10.000 millones de dólares a 175.000 millones de dólares este año. Ese es el presupuesto oficial formal que ha anunciado el gobierno chino de gasto militar. Esto anticipa un cambio realmente trascendental en la estructura de poder internacional, y ha habido muchos teóricos y académicos, sobre todo en Estados Unidos, que han enunciado una cosa que se llama la trampa de Tucídides. No sé si habéis oído hablar de esto, pero básicamente lo que esta trampa plantea es que a lo largo de la historia se ha repetido una tragedia de forma recurrente, y es que cada vez que había un cambio en la jerarquía de poder internacional y había un poder emergente que superaba a un poder establecido, esos dos países terminaban prácticamente de manera inevitable en un conflicto bélico. Hay un estudio en Harvard, de hecho, sobre este tema, que se llama el proyecto de la trampa de Tucídides, donde se han estudiado unos 17, 18 casos de transición en la arquitectura de poder internacional, y en la amplia mayoría esas transiciones en efecto llevaron a un conflicto, ¿no? Entonces ha habido una tesis, y la sigue habiendo en muchos círculos en Estados Unidos, de que esta relación va necesariamente y por la pura dinámica de poder internacional a una colisión o a un conflicto pues muy parecido al que se ha producido en otros periodos históricos, ¿no? Yo esta tesis realmente no la compraba hasta hace unos años. Lo que pasa es que cada vez que voy a China y conozco mejor el modelo económico, político y militar chino y la progresión de este país y las dinámicas que ahora mismo os voy a compartir, cada vez creo que de hecho es más acertada y que estamos poco a poco entrando en esa trampa y en esa dinámica entre estos dos países, y que la transformación tecnológica no solamente no ayuda a evitar esa pequeña tragedia, sino que la hace más probable. Y la hace más probable por dos factores, y voy a entrar en ellos. El primero es el factor económico, y esto tiene que ver con la incidencia de la transformación tecnológica en el modelo económico, y voy a hablar de tres cosas en concreto dentro del modelo económico. La primera es esta, que es la resiliencia de los nodos de conocimiento, y esto, aunque parece un poco soso y técnico, realmente es fascinante, y es lo siguiente. Hace unos años se hablaba del mundo plano, no sé si conocéis esta tesis, ¿no? Pero de esta idea de que la digitalización lo que iba a producir iba a ser la distribución del conocimiento a lo largo y ancho del mundo, iba a deshacer los efectos de la geografía, uno iba a poder conectarse a procesos productivos en el espacio digital, aportar valor, desconectarse allí donde estuviere, ¿no? Iba a haber casi un florecimiento, incluso se hablaba del campo y de las provincias, porque la gente se iba a desplazar al exterior de las ciudades y iba a participar en la economía y en el debate global sin la necesidad de estar concentrado geográficamente. Bueno, esa teoría, que parece bastante intuitiva y razonable, de hecho se ha demostrado como falsa. Todos los datos que tenemos en los últimos 10, 20 años es que la economía digital produce una fuertísima concentración de talento en clústeres o en nodos muy concretos, como pueden ser precisamente Shenzhen en China o Hong Kong. Bueno, Hong Kong y Shenzhen hay quien lo combina en un único clúster, Silicon Valley, Cambridge, Massachusetts, donde está Harvard, MIT, Boston, etcétera, ¿no? ¿Por qué se producen estos clústeres? Sigue siendo una incógnita. Se cree que hay un tipo de conocimiento que no viaja en el espacio digital, que se está empezando a denominar conocimiento tácito, que es un conocimiento sobre las prácticas concretas de una industria, o es un conocimiento muy técnico que realmente solo tiene valor
cuando se intercambia en un espacio estrecho, cerrado e interdisciplinar, en los pasillos, en las cafeterías, en los laboratorios, pero que no viaja bien, o sea, no explota, no desarrolla todo su valor siendo intercambiado exclusivamente en el espacio digital. Sea como fuere, la evidencia de las últimas 2 décadas es que la transformación tecnológica produce esta concentración. De hecho, el debate que tenemos en este país sobre la España vacía o la España vaciada, a mi modo de ver, de hecho, es una consecuencia de este proceso, la absorción y concentración de talento primero en las capitales y en última instancia, de hecho, en estos hubs que son megalópolis, ¿no? Muchas capas sociales y capas de conocimiento concentradas en sitios muy puntuales. China, como veréis, ha desarrollado varios de estos clústeres, Estados Unidos también. Una de las consecuencias de esta concentración, y ahora llegaré a ello, es que el que desarrolla estos clústeres priva a los demás del desarrollo de clústeres análogos. Por lo tanto, genera una competencia muy marcada a nivel internacional por el talento y la innovación tecnológica. Por lo tanto, esta es, yo creo, la primera tendencia económica que cambia la geopolítica. La segunda es esta, que es la concentración en el crecimiento de productividad. Y esto de nuevo vuelve a ser atípico y nos pilla realmente en fuera de juego, ¿no? Que es, se creía que la transformación tecnológica lo que iba a producir era una explosión generalizada de la productividad en el sector privado, en las corporaciones, y la realidad es muy distinta. No sé si habéis seguido este debate, pero en economía ha habido un debate muy sostenido en los últimos años de por qué cuando uno ve las cifras de productividad no vemos crecimiento en la productividad. Esto es algo muy sorprendente porque todo el mundo dice, oye, si está cambiando y avanzando tanto la tecnología, ¿por qué no vemos crecimiento en productividad en la economía? ¿Es que estas tecnologías no están ayudando a las empresas y a los individuos a ser más productivos? Bueno, la OCDE hizo un estudio sobre esto y dijo, bueno, vamos, en el agregado parece que no crecemos, vamos a romper a las empresas en 2 colectivos. Unas que llamó Frontier Firms, que son estas que veis aquí, empresas de frontera, son algo menos del 5% del total, y estos son empresas que sí que crecieron en productividad. Y al resto las llamó Laggard Companies o empresas que se quedan detrás, ¿no? Que son el 90 y pico %. Y lo que la OCDE descubrió es que los frontier firms habían crecido en productividad más del 30% en los últimos 10 años y el resto no habían crecido nada. Por lo tanto, no es que no esté habiendo crecimiento en productividad, es que un grupo muy pequeño de empresas, por lo general estos son empresas plataformas, empresas tecnológicas, que se benefician de la captura de datos y su procesamiento, de lo que se llaman network effects, ¿no? O efectos de escala y de red. Esas son las que están capturando el crecimiento en productividad. Son las típicas que os podéis imaginar, los Amazons, los Googles del mundo, ¿no? Esto genera una dinámica de mercado también, que son mercados muy concretos que se denominan mercados de winner takes all, ¿no? Mercados en el que un solo actor tiene una tendencia o una propensión a controlar la totalidad del mercado, precisamente porque en el control del mercado hay una ventaja competitiva enorme. Son mercados mucho más excluyentes de la competencia que mercados tradicionales, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, cómo se manifiesta esto. Esto es el beneficio bruto por empleado de estas empresas. Pues Amazon, esto es un reflejo claro de la productividad de estas empresas. ¿Por qué es esto importante? Porque esta tendencia de concentración de productividad vuelve a dibujar un mapa corporativo y de competencia internacional altamente competitivo, altamente extractivo, mucho más de suma cero que el anterior, donde los estados que desarrollan estas empresas y consiguen posicionar a sus empresas en la frontera tecnológica ocupan mercados enormes a nivel global y de hecho con gran velocidad, ¿no? De nuevo, China y Estados Unidos han sido los grandes campeones en esta partida y si os enseñara os rompiera esos frontier companies por origen, veríais que China y Estados Unidos dominan estas categorías, ¿no? Y que esas empresas están colisionando y compitiendo de manera muy frontal. Bueno, la tercera tendencia, y esto no os sorprenderá, es que además de concentrarse el talento en clústeres y además de concentrarse la productividad, resulta que también se está concentrando la transferencia de innovación. Esto es un mapa, también se estaba comentando antes, de la localización de los unicornios en tecnología. Estos son empresas que valen 1.000 millones o más de 1.000 millones de dólares en el campo de la tecnología. Como podéis ver, la amplísima mayoría están en China o en Estados Unidos. De hecho, Europa prácticamente no figura en ese mapa.
América Latina prácticamente no figura en ese mapa y África tampoco figura en ese mapa. Esto es un mundo G2 donde la transferencia tecnológica y el emprendimiento tecnológico se concentra en estos dos países. Si a esto le sumáis los datos que os daba antes de productividad, estos son las empresas que concentran productividad y competitividad y, por lo tanto, esto es un mapa de la prosperidad dentro de 25 años. Esto lo que se está diciendo es dónde van a radicar los empleos de calidad, los bien remunerados, dónde va a radicar la atracción fiscal de los estados, dónde va a radicar la atracción regulatoria y otros, ¿no? Hasta aquí las tendencias económicas, ¿no? Pero para que mi argumento fundamental en este apartado es que veáis cómo la tecnología tiene la desafortunada tendencia, en este caso, a generar unos mercados y una competencia empresarial particularmente dura y severa, ¿no? Y que eso está produciendo dos grandes gigantes en el espacio de la innovación que tienen unos fuertes incentivos a colisionar de manera frontal. Tampoco ayuda, y con esto termino el apartado económico y entro en el apartado político, el hecho de que China el año pasado aprobara una estrategia que se denomina la estrategia Made in China 2025, hecho en China 2025, fabricado en China 2025, que plantea la ocupación o el dominio por parte de China y sus empresas de muchos de los sectores frontera que os estaba comentando antes. Inteligencia artificial, ciber, aeronáutica, robótica avanzada y otras. Por lo tanto, China ha expresado ya de forma muy contundente, de hecho puede que sea uno de sus mayores errores estratégicos, el de este gobierno, el haberlo hecho con tanta claridad, porque ha publicado literalmente un documento donde dice vamos a competir frontalmente por ocupar la frontera tecnológica en estos sectores, ¿no? Ese documento en concreto ha generado preocupaciones muy serias en Estados Unidos, no solo en el Departamento de Comercio, Departamento de Estado, en el Pentágono, y se considera una amenaza estratégica y geoestratégica al dominio estadounidense económico y en derivada al de seguridad tecnológico y militar, ¿no? Pero lo más grave o lo más estructural de este ascenso de China no es solamente la cuestión económica, yo creo que es las tendencias políticas que subyacen a este fenómeno, ¿no? Y la primera es esta, ¿no? Que es, históricamente, la tesis predominante y el consenso en Estados Unidos y en Europa era que nosotros abriríamos nuestros mercados, se abriría la Organización Mundial de Comercio y se daría la bienvenida a China, a toda esta arquitectura, porque se estimaba que si China convergía en prosperidad con Occidente, su renta per cápita alcanzaba unos ciertos niveles, eso produciría una transición democrática en China. Por lo tanto, parte del acuerdo tácito era nosotros aceptamos este régimen totalitario, autoritario, centralizado, porque lo que entendemos es que esto va a producir una serie de presiones sociales y políticas que derivarán en una transición democrática en China. Hay una teoría entera sobre esto en la ciencia política que dice que cuando un país golpea una cierta renta per cápita, eso lo que te dice es que ya tiene unas clases medias de una cierta escala, con voluntad de representación política, y eso te produce una transición hacia la democracia. Bueno, en China eso no solo no se está produciendo, no tenemos evidencia de que se esté produciendo, al contrario, la actual presidencia de Xi Jinping, de hecho, parece más centralizadora y más dispuesta a utilizar herramientas e instrumentos autoritarios que en instancias anteriores. Esto, de nuevo, ha hecho que saltaran todas las alarmas en un montón de cancillerías y de ministerios de defensa por el mundo, hasta el punto de que mucha gente en Estados Unidos lo que te dice es que hasta ahora la teoría era integración y transición. A partir de ahora va a ser no solo no integración, sino presión, sanciones y, en el fondo, violencia económica, ¿no? Y diplomática para producir un cambio de régimen en China. Por lo tanto, este es el punto de partida de la dimensión política de esta cuestión. Pero hay más, ¿no? Y son estas dos cuestiones. Y es que, además, la tecnología tiene incidencia en dos aspectos. El primero es que permite al Estado chino implementar una serie de medidas de supervisión de su población, de monitoreo y de vigilancia de su población. En la provincia de Xinjiang, que es una provincia con una minoría musulmana bastante significativa en China, ya se están utilizando tecnologías bastante avanzadas de reconocimiento facial, reconocimiento de iris, para registrar y controlar los movimientos de la población. Hay ya un programa, esto lo ha revelado el New York Times hace poco, de secuenciado del ADN de toda esta población, para tenerles perfectamente registrados a nivel incluso de su secuenciado completo de ADN, ¿no? Por lo tanto, China está haciendo un uso de la tecnología que le permite, en principio, controlar a estos colectivos de forma mucho más eficaz que hasta la fecha. Y, sin embargo,
eso no es lo más grave. Lo más grave, a mi modo de ver, es esto, que es que la tecnología, y en concreto la inteligencia artificial y el Big Data, permite al gobierno chino superar debilidades o contradicciones inherentes a un modelo centralizado autoritario. ¿Y a qué me refiero con esto, no? Uno de los grandes argumentos prodemocráticos de los últimos 200 años era que la democracia funciona como un sistema nervioso, ¿no? Lo que nos da es capilaridad en la sociedad. Es como un sistema nervioso con terminaciones en distintos puntos del cuerpo político que lo que hacen es que observan, detectan dolor económico y social y malestar, y a través de la libertad de prensa, la libertad de expresión y las elecciones y el proceso político democrático insertan esas preocupaciones en el cuerpo político, y lo que hacen es que las democracias reaccionen ante los problemas, ¿no? Amartya Sen tenía un argumento muy importante prodemocrático. Él decía, cuando le preguntaban que por qué defendía la democracia, él decía que por una razón fundamental, y era que era incapaz de encontrar una sola democracia en el siglo XX que padeciera una hambruna. ¿Por qué? Porque la democracia detecta el problema antes y reacciona sin necesidad de que se llegue a tener ese nivel de dolor social en una parte, ¿no?, de su cuerpo político. Lo que los chinos están empezando a decir, y esto me consta porque yo de hecho he estado en varios encuentros donde me lo han dicho directamente a la cara, intelectuales y políticos chinos, es que con inteligencia artificial y Big Data son capaces de conocer todo eso sin necesidad de que haya elecciones o libertad de prensa. Ellos, a través del uso de tecnología, son capaces de comprender las necesidades de sus ciudadanos, incluso, ellos alegan, anticiparlas de forma mucho más eficaz, ¿no? De hecho, hace poco en una cena en China, en Guangzhou, me dijo un colega, me dijo, somos capaces de hacer todo eso sin el desorden, el ruido de la democracia, ¿no? Somos capaces de hacerlo sin eso a través del uso de la tecnología. Claro, lo que no te dicen, y esto fue lo que le contesté, fue una cena muy animada, como os podéis imaginar, lo que no te dicen es que hoy en día la frontera entre entender lo que tus ciudadanos quieren y manipular lo que quieren es cada vez más estrecha con el conocimiento que tenemos de ciencias del comportamiento y de neurociencia, ¿no? Lo que tampoco te dicen es qué va a suceder cuando toda esa red de información les empieza a decir que lo que quiere la ciudadanía es que este mandarinato ilustrado se retire y transicione a otro modelo político. Ahí esa ilustración les va a llevar a esa transición. En Occidente hemos aprendido que a veces cuando quieres cambios profundos lo que te hace falta es cambiar el liderazgo político, ¿no? Ellos van a ser capaces de hacer eso. Bueno, a lo mejor hay un nivel de ilustración, ¿no?, en las élites políticas chinas que aquí no hemos sido capaces de alcanzar, ¿no? Pero este es el argumento fundamental. Este argumento se lo están comprando, por cierto, muchos países por el mundo, porque este debate tiene lugar bajo los focos de las relaciones internacionales y de lo global. Hace poco el New York Times, por cierto, reveló también un contrato muy importante que había firmado Ecuador con varias empresas chinas para comprar material de vigilancia ciudadana. Han instalado un montón de cámaras y software. Lo descubrieron cuando fueron a las Olimpiadas en China y lo acaban de instalar. Y hay muchos países en el mundo, yo citaría Turquía, Arabia Saudí, Indonesia, me vienen muchos a la mente, que están en un pleno proceso de búsqueda de un modelo político, y esto está empezando a constituirse como una alternativa cada vez más real y en muchos aspectos, sobre todo en los prácticos, relativamente prestigiada, porque se da la pequeña tragedia de que el mayor caso de desarrollo económico en la historia de la humanidad, y definitivamente en los últimos 30 o 40 años, lo ha protagonizado este régimen autoritario centralizado, que además hace un uso extensivo de toda esta tecnología para superar esas limitaciones inherentes a su naturaleza que os comentaba antes, ¿no? A todo esto, y con esto me voy acercando al final porque me quedan exactamente 2 minutos, se le suma una tendencia que muchos de nosotros hemos trabajado, que es, además de este antagonista y de este cambio en la estructura del orden internacional, se produce una implosión del orden liberal o del orden internacional desde dentro de ese orden. Y esto es la pérdida de fe en la arquitectura de las instituciones democráticas y liberales dentro de países democráticos y liberales como Estados Unidos, Reino Unido, Hungría, Polonia, mencionaría Italia, la lista es larga, ¿no? Y hay cada vez colectivos dentro de nuestras sociedades que están más dispuestos a cuestionar, incluso oponerse a piezas fundamentales de esa arquitectura, como es la porosidad de las fronteras, el multiculturalismo, en muchos casos el libre comercio, en algunos casos el libre mercado y en algunos casos incluso la propia democracia liberal. Eso está pasando dentro de nuestras sociedades, ¿no? ¿Por qué se está produciendo esto? Es una tesis enorme,
llevamos algunos de nosotros trabajándola bastante tiempo. Mi tesis es que se produce precisamente por el impacto de la tecnología en el modelo productivo y en el mercado laboral y la incidencia que está teniendo la tecnología en el vaciado de nuestras clases medias a través del cambio en el mercado laboral y la desaparición del centro de la distribución de trabajo, y eso está produciendo esta congelación de rentas en el medio y una explosión de la desigualdad dentro de nuestras sociedades. Esa desigualdad económica tiene manifestaciones de alto dolor social, como hemos visto en muchos sitios. En Estados Unidos, por ejemplo, hay comunidades donde la esperanza de vida de los hijos es hoy más corta que la de los padres, cosa que no veíamos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay lugares en Estados Unidos, hay una auténtica pandemia, epidemia de muertes por abuso de sustancias, de opiáceos y otro en Estados Unidos, que es una manifestación más de dolor social ante estas tendencias de fractura económica, ¿no? No sé si lo sabéis, pero este año en Estados Unidos va a haber más muertes por sobredosis de heroína que por accidentes de tráfico, ¿no? Para que os hagáis una idea cómo estas tendencias tan macro de transformaciones laborales y económicas al final acaban calando y se acaban manifestando como verdaderas fuentes de dolor social, ¿no? Esa transformación está produciendo una serie de tendencias. Yo no voy a entrar en el detalle, pero para mí esta es la economía política de este proceso, que es un fuerte pesimismo sobre el futuro dentro de nuestras sociedades, el futuro propio y el de la siguiente generación, un sentimiento antisistema o antiélites. De hecho, yo creo que vivimos una era que se puede denominar una era antiélites, porque hay un fuerte cuestionamiento de la legitimidad y rigor de las élites intelectuales, políticas y económicas dentro de nuestros países. Un fenómeno, yo lo denomino los bárbaros a las puertas del sistema político, el asedio del sistema político por parte de fuerzas. Son bárbaros en el sentido tradicional, ¿no? Buscan entrar en el sistema para romperlo desde dentro. En algunos casos, por cierto, ya no están a las puertas, sino que están bien dentro de estos sistemas. Y la era antiliberal, que como os digo, es lo que conecta a todos estos movimientos políticos, que es una fuerte oposición a la arquitectura fundamental liberal, incluida la democracia, que es la tercera tendencia, que es una pérdida de fe en la democracia como forma de gobierno dentro de sociedades democráticas, sobre todo por parte de gente joven, y aquí tenemos datos bastante recientes y abundantes, por cierto, de que esto se está produciendo en muchos países democráticos, sobre todo entre sus colectivos más jóvenes, ¿no? Esta idea de que la democracia no solamente produce liderazgos equivocados y élites incapaces de resolver los problemas de equidad y distributivos que entraña este modelo económico y tecnológico, sino que es el propio sistema el que no está funcionando adecuadamente y a lo mejor debe ser transformado, ¿no? Por lo tanto, y con esto concluyo, ¿no? ¿Por qué se produce esta guerra fría tecnológica? ¿Qué es lo que conecta estos acontecimientos, ¿no? Hoy es Huawei, hace unos meses era la oposición de Estados Unidos al Banco de Infraestructura y de Desarrollo chino, ¿no? Y a la participación europea, o era la participación en la nueva ruta de la seda de ciertos países europeos. Estoy convencido de que mañana serán tensiones en el espacio y la inteligencia artificial o otras, estas tensiones irán creciendo. Mi tesis es que esto se produce por tensiones económicas derivadas de la transformación tecnológica, que producen una economía mucho más de suma cero, más bismarckiana, ¿no? Más de colisión de grandes ganadores y grandes perdedores, y eso está dibujando un mundo de colisión de intereses económicos y tecnológicos, porque además está apuntalando una colisión de modelos políticos cada vez más evidente entre estos dos bloques. Los europeos estamos en medio y si queréis después podemos hablar de cuál puede ser nuestro rol en esta batalla, pero realmente la gran colisión de modelos yo creo que está entre este régimen autoritario, tecnocrático, apuntalado por tecnología, colectivista, que cuestiona elementos fundamentales de la narrativa liberal occidental, y eso está alimentando esta nueva guerra fría tecnológica que, como os digo, yo creo que es el marco intelectual adecuado para entender el periodo en el que estamos entrando. Y todo esto se produce dentro de la debilidad del mundo atlántico y de la debilidad doméstica por un proceso de implosión de nuestros órdenes y de nuestros regímenes desde dentro, ¿no? Esto, a mi modo de ver, casi dibuja la vuelta de la historia, ¿no? Ya sabéis que en los años 90 se hablaba del final de la historia, la democracia liberal y el libre mercado iba a ocupar la totalidad del globo, habíamos alcanzado el cenit del desarrollo humano y de su modelo político y económico, y ahora ya solamente faltaba que esto avanzara por el mundo. Yo creo que lo que estamos viviendo realmente es la vuelta de la historia, el cuestionamiento de esos modelos y el nacimiento de una nueva guerra fría donde no solamente se van a cuestionar
los equilibrios económicos y políticos de poder, sino que vamos a tener que hablar de verdad del corazón del debate profundo de modelo político y qué visión tenemos de la libertad, la agencia, los derechos políticos y civiles en el mundo, ¿no? Muchas gracias.